Acabo de tener una conversación súper interesante y reflexiva con Pamela Antonioli, gerenta general del Hub de Innovación Minero. Vamos a conocer los esfuerzos del Hub de Innovación Minero del Perú, vamos a conocer el aporte al país de todos estos grandes esfuerzos, pero sobre todo los retos del Hub de Innovación Minero del Perú de cara a un mejor país. ¿Seremos campeonazos en la innovación en la minería? Hoy tenemos a Pamela Antonioli, gerente general del Hub de Innovación Minera, quien nos va a resolver esta incógnita y más. Así que bienvenida, Pame, qué bueno que estés con nosotros. Y nada, te he hecho una pregunta así de gigante y espero que nos ayudes a lo largo de todo el programa. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Juan. Para mí es un gusto estar acá. Creo que espacios como este siempre nos permiten hacernos preguntas grandes e importantes. Creo que la palabra innovación la vas a escuchar en minería muchísimo. Y es necesaria Pero antes porque no se escuchaba, ahora todo el ahora mundo habla de sí, innovación. claro. Pero partamos por la definición. Partamos por la definición. Innovación es hacer las cosas de manera diferente Ujú. para añadir valor, ¿no? Dejar de hacer las cosas como las hacemos, hacerlas con una forma que puede ser un poco mejor o bastante disruptiva, pero al final lo que importa es que añadas valor. Y aquí, primer punto, ¿no? Siempre mencionabas todas las cifras. Claro. Y la minería se asocia mucho al signo de moneda, ¿no? Sí, claro. Pero hay valores que también están presentes y eso es algo que deberíamos trabajar, ¿no? Algo que la minería muchas veces es criticada, ¿no? Ujú. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que el Perú extrae, no trabaja aguas No arriba, procesa. no procesa, y que la minería, no sé, impacta en el medio ambiente, pero nos hemos puesto a pensar en cómo impactan los metales en la transición energética que es necesaria Por para el ejemplo, planeta, ¿no? ¿no? Entonces, estamos ahorita con una minería que es proveedora clave de la energía del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa Mm. industria sea lo más eficiente, que no solamente sea neutra en temas de impacto, sino que genere legado positivo Ujú. y que tenga un gran granito de arena, un granazo de arena Claro. en este tema del cambio climático, ¿no? Ahora tú lo has dicho, ¿no? Tiene que generar valor. Tiene que generar valor. Y eso ya es digamos, es una palabra potente que antes no necesariamente la minería la Ujú, utilizaba, ¿no? La ujú, minería tenía procesos clarísimos y hacía su trabajo, punto. Sin embargo, como tú bien dices, en los últimos años viene utilizando la palabra, viene haciendo ujú. cosas, pero eso cómo se materializa en valor. Es- Ya has mencionado transición energética y seguro hay varias cosas, pero habrán otras más, ¿no? Y luego cómo se tangibiliza, porque el minero también busca inversión, o sea, ujú, cómo tangibilizamos también esto monetariamente y luego cómo el país también ujú, lo transforma para sí en valor. Sé ujú, que son varias preguntas, ujú. las vamos a ver poco a poco, Pame, pero quiero retroceder antes un poquito en el tiempo, porque tu trayectoria pues no es nueva y además tienes algo muy particular. Trabajaste en el Estado, tú vienes de trabajar en el Estado peruano. De hecho, tengo 5 años en el sector minero. Antes era la Claro, primera vez que entraba al sector minero y he descubierto cosas increíbles, la verdad. pero es que lo que quiero decirte además es que creo que antes de tu llegada, nuevamente, nadie hablaba de esto en el sector. Ujú, O sea, ha sido pionera, ha sido una innovadora, promoviendo, evangelizando, pero esa capacidad tuya, de pronto pues la traes de toda tu experiencia, ¿no? Y tú estuviste además manejando un fondo, el Fondecito, o sea, era un fondo, es un fondo del ujú, Estado, vienes de ahí. ¿Qué enseñanzas te dejó el Estado? Porque ujú. trabajar para el Estado, para algunos es una cosa, para algunos es otra. ¿Para ti qué es o qué significó? Yo siempre con la gente, muy buena gente que conocí en mis 5 años también por el Estado, he trabajado en la parte de desarrollo de Fondesit, que muchos ahora los conocen como Prociencia, que es Ujú. la unidad ejecutora de Concitec, que básicamente es el ente rector de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, y luego estuve en Produce.
en Produce ya desde la I más pequeña, que es la I de la innovación, Claro. promoviendo la innovación más desde el sector empresarial, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con las personas con las que he tenido el gusto de trabajar, siempre decíamos que si hay algo que te da el Estado es resiliencia. De Sí. todas maneras, de todas maneras. Sí, es cierto. Acuérdate que todas las personas, cuando hablamos de derecho civil, todos podemos hacer lo que no nos dicen que no podemos hacer. En el Estado solo puedes hacer lo que te dicen que puedes hacer. Entonces, hay que ser bastante creativo para poder sacar algunos proyectos adelante y enmarcarlos en la política pública que tú estás implementando, ¿no? Entonces, tienes que ver las formas de aterrizar en programas concretos y buscar también, uno se vuelve un especialista en terminologías, ¿no? Y vas cuadrando, pero siempre obviamente sabiendo que estás ahí apuntalando hacia la política pública de ¿Cuál es innovación. el reto que tú más recuerdas, que te costó más, pero que dijiste, yes, lo logramos? Te voy a contar un reto muy bonito. A mí me tocó cuando estaba en lo que ahora es Prociencia, que en ese momento se llamaba Ciencia Activa. ¿Cómo cambian los nombres en el Estado? Me tocó gestionar la convocatoria de Centros de Excelencia. Centros de Excelencia es una convocatoria bien ambiciosa. Era la primera vez que había un financiamiento de 20 millones de soles. Esto vino con un fondo, con un superávit el fondo se llamó Fomitec, y se habían tomado modelos de Finlandia, que Sí, todos los claro. países nórdicos son unos cracks en tema de triple hélice, ¿no? Claro. Había un ejemplo en Chile, de hecho, también, que el gobierno chileno había como tomado un modelo de importar centros de investigación y conectarlos con la industria. Y cuando a mí me tocó gestionar esta convocatoria, nos pusimos la meta de que los que postulaban, que era una alianza entre empresas, academia, ¿no? Centros de investigación, vayan habiéndose asociado desde el punto de vista jurídico. O sea, tenían que formar una nueva persona jurídica. Un RUC nuevo. Sí, sí. Y de hecho, se conformaron 4. Mira, Ninguno pues. ganó el premio. Ninguno ganó el premio. Ninguno ganó el premio. Pero Fue bien ya frustrante. Claro, pero el hecho de lograr esa... Pero te cuento que, o sea, lo que conocemos como spillovers, las cosas que no están en la métrica del instrumento, pero Claro. que son los derrames positivos, bueno, sí existe. Bioactiva es un centro de excelencia. Sí. Que nunca fue centro de excelencia, que nunca recibió Claro. el dinero, pero en esos momentos las empresas que estaban atrás dijeron, ya hicimos todo el trabajo de asociarnos, de constituirnos, bueno, vamos para adelante. Vamos para ¿no? adelante. Vamos para adelante. O sea, al menos se generó el estímulo para que ocurra algo. No está mapeado No. como indicador seguramente Es en más, el Estado. ni alguien debe haber contado esta historia que acabas de contar. Sí, yo me acuerdo que terminando el concurso, cuando me enteré que nadie había ganado, Claro. me fui a la playa a llorar. Pero ya bueno, ves cómo hay colaterales reditúa. bonitas. Sí, Reditúa ese esfuerzo, ¿no? Hablábamos de la resiliencia, Pame, y claro, lo que debe ocurrir en el Estado, pues, es que para vender un proyecto y sacar adelante algo debe costar, pues, un montón de energía de cada funcionario para que saques vistos buenos, en fin, todo un procesazo. ¿Cómo esto luego lo canalizas en este hub de innovación minera? Porque eso tampoco ha debido ser muy fácil, o fue una búsqueda que ya tenía algo armado y había que buscar a alguien responsable para que se monte en esto. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue este proceso? Sí, de hecho, yo siempre digo que he tenido mucha suerte porque el hub no es algo que se me haya ocurrido a mí, o sea, no es un grupo de actores externos que proponen esto a empresas mineras. De hecho, son 3 empresas mineras que en el 2019, en una conversación, coincidieron en que faltaban espacios y puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que conversando, uno decía, yo estoy viendo este tema, oye, qué chévere, ¿por qué no me cuentas más? Oye, hay tal proyecto, ¿por qué no lo vemos juntos, no? Entonces, ese interés común de 3 empresas concretas los llevaron a ver algunos modelos. Una de esas empresas participaba de un hub en Brasil, entonces creo que cayó de madura, ¿no? O sea, dijimos, vamos a hacer un hub en Perú. Y bueno, como todo, comenzó con un piloto. Yo conocí a estas empresas porque cuando yo estaba en el Ministerio de la Producción, yo estaba en la dirección que lideraba la hoja de ruta de proveedores tecnológicos, de minería, ¿no? Por eso estaba en Produce, por la parte de proveedores. Entonces ahí empecé a conocer un poco el sector.
Y cuando salgo del Estado, y bueno, mando el mail, ¿no? Despidiéndome, me llaman precisamente Walter Rosenthal, que es el CEO de la consultora chilena que estuvo haciendo el piloto con las 3 mineras, y me dice, Pame, el piloto, acabamos de terminar el piloto y, o sea, ha tenido el go, entonces quieren empezar con un equipo acá en Perú. Entonces ahí es cuando me suman digamos, a esta iniciativa que ya no iba a dejar de ser piloto. Claro. Y esto fue en marzo del 2020. O sea que esto fue una iniciativa de una consultora que aprovecha esta sinergia de estos 3 y luego... O sea, la iniciativa fue de las empresas mineras. Ya. Que le pidieron a la consultora Que lo arme, diseñar digamos, el piloto. Que lo diseñen, ahora, ese diseño, yo me acuerdo cuando me he sentado con Walter, es más, o sea, estamos viendo presupuesto, por ejemplo, sí, vamos a un cowork, que no sé, claro. Pero marzo 2020, lockout, nos encerraron. Entonces, todo lo que podíamos estar pensando como actividades tuvo que ser repensado en una época de pandemia. Eso tuvo algunas cosas que fueron muy buenas. Para nosotros, por ejemplo, como Hub, bueno, creo que para todos como sociedad teníamos bastante subvalorados la virtualidad, que todo tenía que ser presencial. Y eso en minería tiene una complejidad, porque tú quieres innovar no solamente en el corporativo, sino principalmente en la unidad minera. Claro. Y la gente se conectaba desde mina. Entonces, creo que fue algo súper bueno. Ya obviamente después de un par de años tenemos una agenda híbrida, pero mantenemos mucho esta virtualidad. Última pregunta antes de ir al siguiente bloque. Ya instalada, ya con este proceso pospandémico, ya tuviste que salir a la cancha. Y claro, habían 3, pero tenías que sumar más y tenías que ya comenzar a contar un poco de qué se trata esto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tan fácil o difícil te fue? Bueno, gracias, o sea, al sector si tú dices, ¿cuántas empresas mineras puede tener el Hub? No puede tener 100, no hay. Claro, no hay. Entonces, sí se conocían varios, algunos se pasaron la voz. El primer año tuvimos la incorporación, me acuerdo también de un par de empresas más. Una de las hipótesis que yo siempre me río que resultó fallida fue las empresas mineras, bueno, siempre las empresas mineras, y en eso creo que hubo claridad desde el punto cero, esto es un espacio para innovar, no es un espacio comercial, no queremos que atraer a proveedores, pero proveedores con los que co-desarrollemos. No quiero que me toquen la puerta para vender, ¿no? Entonces, en esta hipótesis fallida es, mientras más empresas mineras sean, más proveedores van a querer estar ahí. Bueno, han pasado 5 años y tengo 11 empresas mineras y un proveedor. Entonces, o sea, es sí interesante. No, nosotros esperábamos que haya más proveedores interesados, pero hemos tenido, por ejemplo, que ajustar la propuesta de valor para proveedores, ¿no? Definitivamente. Pero creo que con las mismas empresas hemos diseñado los espacios. Esto siempre ha sido algo en crecimiento, pivoteando, modificando. Nos ha ido mal en algunas cosas, hemos tenido que afinar algunas otras. Algo que a mí me gusta mucho, que ha tomado mucha fuerza, es que yo ya siento que las empresas que son del Hub nos buscan mucho para pedirnos averiguar quién está haciendo qué de sus pares, ¿no? Claro. Entonces, oye, voy a implementar esta tecnología, alguien más ya lo hizo como para darme las fijas, y eso es algo que en el último año tenemos un montón de solicitudes. O sea, me parece súper porque en la medida que nos transmitan al equipo del Hub sus intereses, sus retos, sus problemas, a nosotros nos hacen mucho más fácil elaborar la agenda, ¿no? Eso es bacán. Pero sí, nos están dando trabajo ahí en los compartires, ¿no? Pero está súper bueno. Perfecto, Pame. Bueno, quiero invitarlos al segundo bloque, así que no se vayan, por favor, síganos, que esta entrevista está fantástica. Y gracias, Pame, por venir. Nos vemos en el siguiente bloque. Bienvenidos al segundo bloque de Innovadores. Ahora nos vamos con la pecera mágica, así que Pamela, por favor, suerte con tu primera pregunta. Esa es la pecera innovadora hoy día. Eso. A ver. Una habilidad que consideras fundamental para todo ejecutivo que busque implementar procesos de innovación. Eso es una clase maestra, más o menos, te hemos pedido. Mire, una habilidad que
la verdad que hemos discutido bastante en los últimos tiempos, es la habilidad de comunicar. Ujú. Creo que cuando uno quiere hacer las cosas diferente y las quiere hacer con, por ejemplo, con un partner externo, hay que saber transmitir la problemática. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, si estás tratando con cerebros que no vienen de la industria y que pueden tener mucha capacidad viendo ese problema de otro ángulo, pero hay que sabérselo explicar. Ujú. Lo otro es comunicar el proyecto hacia arriba. Vas a necesitar plata. Ujú. Entonces, poder plasmar eso en un business case, en dimensionar bien el retorno que tendría resolver ese problema y comunicarlo también creo que es bastante importante. Entonces, yo te diría que hoy día que ya no, o sea, se hace innovación in-house, pero creo que todo el mundo también está en un mundo globalizado y busca partnerships. La comunicación creo que es importante. Ahora, tú has tenido la oportunidad de interactuar con profesionales del sector público, del sector privado y de múltiples sectores. ¿Hay algo específico en su capacidad de comunicación en el ejecutivo, en el personal del sector minero? Yo a veces pienso que, bueno, en el sector minero hay profesionales de diferentes backgrounds, lo cual es bueno, pero hay una predominancia muy ingenieril y técnica. Eso hace que a veces les cueste no ir de frente a la solución o te hablan con, no sé, con mucho número, pero ¿cuál es sobre todo ahora en transformación digital, ¿no? Ya, tienes un montón de números de datos, ¿cuáles son los que importan, ¿no? Ya. Entonces, creo que por ahí pasa también un poco el discernir dónde vas a poner el foco, ¿no? Y desde el punto de vista del gobierno, bueno, hay funcionarios que sí les cuesta un montón. Y yo particularmente, esto ya es un tema personal, pienso que hay gente que por tratar de hablar como de expertos, pierde el foco de que comunicar es que el mensaje se entienda, ¿no? Claro. Es comunicar. Nosotros hacemos un ejercicio a veces. Explícaselo como si se lo explicaras a tu hijo de 8 años. Ya está. Claro. O sea, si logras que eso lo entienda tu hijo de 8 años, ya estás. Ok, clarísimo. Una segunda, a ver, dale. Con la izquierda, ahora a ver. A ver, ¿qué tal te... Mucha suerte con eso. ¿Cómo te imaginas tu carrera en el futuro? Ajá. ¿O por fin te unirás a los innovadores? Me encanta esta pregunta. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿sabes qué cosa? Sí destaco que en general, y en este caso en particular en el Hub, me han tocado la suerte de entrar a organizaciones donde hay que construir cosas. Entonces eso me parece muy bacán. Y en este caso ha sido una construcción muy chévere, algo que no había en el país, ¿no? Claro. Y hay algo que a mí particularmente me apasiona mucho y que me gustaría en algún momento regresar, a enseñar. Me gustaría regresar a enseñar a colegio. ¿A colegio? Y tengo mi pasado. ¿Por qué? ¿Tienes tu pasado Tengo escolar? Mi pasado escolar, sí. Bueno, me tocó pasar por las aulas de un colegio. Imagínate, chicos de quinto, sexto, primero y media, Ya. que otros dicen, qué terrible esa edad. ¿Y qué tal Pero te pareció la experiencia? me encantó, fue muy divertida. Están en una edad en la que todavía su mente no está cuadriculada, entonces te hacen preguntas que a veces te sorprenden, pero tampoco son tan chiquitos como para no tener paciencia, que también yo con los chiquitos muy chiquitos ya me desesperaba un poco. Pero creo que esas edades son muy bacanes y tienes una capacidad de influenciar en esos chicos, así, increíble, ¿no? Me gustaría en algún momento regresar a... Bueno, hagamos el colegio de los innovadores, entonces. Sí, yo soy así. Que vivan las ciencias, digo yo. Hay que volver Qué a enseñar bacán, ciencias. qué bacán. Dale una última pregunta más. A ver, ¿qué te trae la suerte? ¿Qué te trae la suerte? ¿Qué hace falta para que el Perú sea un país innovador? Uy, Está buena. Acá, si me hubieran dado de repente al revés las preguntas, me tocaría entrar a política, pero bueno. Creo que siempre hablamos del que el peruano es creativo, ¿no? De hecho, emprendedores hay un montón, ¿no? Sí. Somos un país de emprendedores, pero no somos un país de emprendimientos de gran diferencial, ¿no?
creo que no tenemos, todavía no hemos tenido esta capacidad, y está muy relacionada a la educación también, de poder tener emprendimientos basados en conocimiento. Lo que normalmente ocurre es la oportunidad comercial, ¿no? Hay un emprendimiento, se pone un local comercial y empiezan a aparecer otros iguales y se hace la cuadra de este tipo de las de farmacias. comercios. Exacto. Claro. Entonces, yo sí creo que necesitamos meterle muchas balas a la educación. Pero educación, pero otra educación. Hay que innovar en educación, hay que romper el molde en educación, porque no puede ser que tengamos chicos que no tengan capacidad de resolver problemas, ¿no? O de análisis crítico, de análisis, ¿no? Crítico, sí, los últimos resultados de las pruebas son, la verdad, devastadoras, ¿no? Y bueno, la contrarreforma también ha sido pésima para lo que es la educación universitaria, ¿no? Supuestamente habíamos cambiado este mindset de que la universidad no es solamente para que entren cabecitas y le pongas conocimiento, sino para generar ese conocimiento y también que sea aplicable, ¿no? Y resolver problemas de la sociedad, del país, del mundo. Y además, ¿no? de la educación, ¿gatillarías otro...? Para que sea innovador, o sea, sí me parece también que necesitamos ya en un tema de cómo nos llevamos, aprender a trabajar juntos, ¿no? Sacar ese lema de tu envidia es mi progreso, claro. Ese tipo de comportamiento donde uno pasa por encima del otro dificulta el co-desarrollo, la colaboración, la innovación en conjunto y llegar de repente de manera más rápida a soluciones que son urgentes, ¿no? ¿Sientes que eso se está resolviendo en un espacio, por ejemplo, como la minería, así como de pronto la cocina lo resolvió, sí, ¿no? En lo que estás ahora, ¿cómo va eso? Sí, yo siento que culturalmente, o sea, encuentro grupos de personas en las empresas y en la industria que tienen mucho esta forma de pensar, esta cultura. No, todavía no es algo generalizado, pero creo que o sea, sí hay una apertura para sentarse, conversar, evaluar de repente, evaluar el abordaje común, pero le falta tiempo, ¿no? O sea, creo que todavía se sigue viendo la innovación o hacer cosas nuevas como algo extra. Entonces, yo creo que ahí también viene a la organización y a la cultura organizacional como habilitador de estamos valorando que tú estés pensando en soluciones, ¿no? Claro. Y que hagas estos contactos y que traigas cosas. Pregunta rápida, respuesta rápida, pero esta es una pregunta difícil, ¿ya? Del 1 al 10, ¿ubica al Perú? ¿Es innovador o no es innovador? Siendo 1 el más misio y 10 súper, súper, duper. Yo voy a ser bien neutra, lo voy a poner a la mitad porque creo que hay empuje, pero faltan herramientas. Good. ¿Escucharon? A todos. Porque esto es chamba del Estado, esto es chamba de las universidades, esto es chamba de los colegios, esto es chamba de las empresas, esto es chamba de todos si queremos lograr ser otro país, un mejor país. Así que no se vayan, seguimos con Pamela en el tercer y último bloque de Innovadores y gracias por vernos. Bienvenidos al último bloque de Los Innovadores. Estamos muy contentos con tu presencia, Pamela. Gracias por venir, gracias por darnos un espacio. Y quiero ir de frente al grano. Bueno, quiero que nos cuentes, al menos compartas con nosotros en todos estos años de innovación y de promoción de la innovación, ¿no? ¿Qué aprendizajes clave has obtenido en todos estos años? Wow, hay varios. Dame 3, con 3 nos vamos contentos. Creo que, bueno, por lo menos en los últimos años, para mí ha sido importante entender quién es el que tiene el problema, la oportunidad o el dolor. Muchas veces hacemos esfuerzos por conexiones que pueden ser intereses más superficiales y no estamos realmente atendiendo algo estratégico o medular para la organización. Entonces yo diría uno es tener al tomador de decisiones con ese dolor validado, ¿no? Ese es un aprendizaje de todas maneras importante.
creo también en los años que pasé por el gobierno, como te digo, a veces uno hace cosas y se las tiene que explicar a la persona 1, la 2, la 3, y cuando ya estás como con todo enganchado, cambian de viceministro, cambian de ministro y todo tiene que volver a empezar. A cero, así es. Entonces, algo que me parece que es un trabajo muy bacán es, felizmente en innovación, el Perú ha recurrido mucho a multilaterales y más allá de la parte monetaria, vienen con un expertise del cual uno aprende. Hay un know-how importante, ¿no? Sí, que traen. sí, definitivamente, ¿no? Y me quedo con el valor principal del Hub, que es algo que es transversal a toda mi vida profesional, que es la colaboración, ¿no? Uno de los aprendizajes más importantes es que trabajando en conjunto, de repente nos vamos a demorar un poco más. Un poco más, claro. Pero vamos a llegar más lejos, ¿no? Y eso sí me parece súper clave. Hay muchas cosas que desde el punto de vista tecnológico ya están resueltas, pero hay que meterle cabeza en el modelo, en dimensionar ese valor, en por qué si trabajamos juntos ese valor crece, ¿no? O el riesgo disminuye. Entonces, la colaboración creo que es un aprendizaje probablemente el más importante y céntrico hoy en día. Colaboración, co-creación, innovación, son cosas pues como que parece que va contra toda la naturaleza de un peruano, ¿no? Y para lograrlo creo que necesitamos un carácter muy especial. Dame 3 características tuyas de tu carácter, de cómo lo haces para avanzar. Para trabajar en conjunto se necesita construir confianza. Y hay un dicho que es, la construcción de la confianza toma tiempo y la destrucción de la confianza toma un milisegundo. Entonces, si tú quieres tener puentes y tener confianza, y creo particularmente que en el equipo del Hub siempre valoro esa calidad humana, es ser súper transparentes, ¿no? O sea, hay a veces, ¿qué es lo que pasa, no? El peruano no le gusta mucho decir que no de repente, o dice sí, sí, ya, pero yo prefiero que me digan no, esto no me parece, ¿no? Entonces, esa transparencia para decir, mira, las condiciones con las cuales vamos a trabajar juntos son 1, 2, 3, y que después nos salga una cuarta de la nada, creo que eso es importante. Pero nos encanta romper las reglas, nos encanta no cumplirlas, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Cómo manejas eso? No le quiero poner una intencionalidad porque muchas veces es la dificultad de poner las cosas en blanco y negro, ¿no? A veces adornamos mucho, sí, sí, ya, o ya veo cómo lo hago. O por ejemplo, el tan fácil decir no. Pareciera que nadie quiere decirte no. Exacto, exacto. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Y cómo vences eso? O tú ya lo hueles y dices, me está contando un cuento. No, culturalmente creo que crecemos pensando que eres una mala persona si dices que no, pero te vas dando cuenta en el camino que es mucho más útil a veces el descarte que tener las listas eternas y no cumplir con nadie, ¿no? Entonces, saber dónde no vas a estar es bastante útil, es bastante útil. Entonces, bueno, eso requiere mucha conversación, ¿no? Entender, en algún momento cuando estaba también trabajando en el Estado, decíamos, no, oye, hay países que dicen, nosotros vamos a ser buenos en 1, 2, 3, 4, 5. Yo no sé si el Perú en algún momento ha hecho eso porque también es, ¿y cómo no va a estar el 6? ¿Y cómo no va a estar el 7? Entonces... Ese es un clásico. Es un clásico, ¿no? Claro. Los que estaban en el 8, no, yo también quiero estar, ¿no? Entonces nos cuesta... Me has hecho reír, esa claro, es. Es esa, Claro. y al final, ¿qué ejercicio de priorización es? Claro, Y, claro. y al final lo que termina pasando es que pones esfuerzos donde de repente no vas a tener un retorno tan impactante como si se las hubieras puesto a algo que... Pero es cultural, pues, ¿no? Sí, O sea, te gusta entregar la tarea con un mamotreto de este tamaño cuando la tarea de pronto es así, más pequeña. Bueno, espero que ya culturalmente estemos cambiando, pero antes, o sea, tú presentabas un trabajo, un informe, Claro. y te valoraban por cuánto pesaba el trabajo. Claro, a eso voy. Y eso... Pero eso está acá. Entonces eso simplemente trasládalo a mis compromisos, Claro. a mis responsabilidades. Es que uno piensa que más es mejor y más no es mejor. Eso Así es definitivo. O sea, es mucho mejor estar enfocado en pocas cosas y realmente ver que eso avanza, ¿no? ¿Se necesita alguna habilidad para enseñarle a la gente todas estas cosas que tú estás contando, además de tus ganas de ser profesora? Tú sabes que justo esta historia sí le he contado, pero es una historia que me impactó mucho. Una vez tuve la oportunidad de escuchar un
una charla de la persona, de un chileno que fue el primero en subir el Everest. Y su reflexión final fue que el sistema de educación no nos enseña a trabajar en grupo desde chiquitos. ¿Por qué? Porque es tu nota individual. ¿Cuánto sacas tú? ¿Cómo estás compitiendo con el costado? Que tú tuviste mejor nota. Y eso, o sea, es irreal. Es irreal. Tú vas a salir al mundo, ni siquiera vas a salir, vas a jugar en el recreo y vas a jugar con personas. Claro. Vas a trabajar en equipo. Uno no está solo. Entonces, nosotros deberíamos también poner nota por qué también trabajas en equipo, ¿no? O sea, Personalmente, ¿qué proyecto se te ha quedado en el tintero ahora en el Hub de Innovación? ¿Hay algo que se ha quedado porque, no sé, pues no es su momento o estuvo mal? ¿Algo que tú hubieras querido arrancar? Sí, hay un par de temas colaborativos que no pasan tanto, como te digo, por tecnología, pero me parecen interesantes, como poder trabajar en conjunto para homologar cosas entre empresas, ¿no? Que no sea tan tedioso que un proveedor se tenga que pasar 1000 veces por las mismas homologaciones o los accesos a mina que demoran un montón, ¿no? Si ya la empresa A dijo, ya pasó a ABCD. Claro. Y eso es un tema de voluntades, ¿no? Entonces, estamos en eso desde el año pasado. Creo que es un tema interesante, pero como te digo, requiere sentarse y ponerse de acuerdo. Y para quien lo ha pasado, que acá personalmente lo hemos pasado con innovadores y con otras empresas, es bien duro, ¿no? Porque claro, te homologan como si fueras pues Caterpillar, pues, ¿no? Y resulta que somos los innovadores, o sea, no nos pueden pedir exactamente lo mismo y dificultan. Finalmente logramos pasar, pero ¿cuántas no pasan que pueden tener una gran solución? Sí, en ese punto nosotros mantenemos o sea, el apoyo, el soporte para que entiendan que una cosa es un proceso de licitación de compra y otra cosa es un proyecto de innovación. Y pasa también en el Estado, cuando te adjudican fondos. Nadie te va a decir nada si tu proyecto no sale como tú pensabas. Claro. Lo que tú tienes que decir es, yo me comprometí a hacer estas actividades y evaluar contigo los resultados. Puede salir bien, puede salir mal, pues no ser los esperados, pero hicimos las cosas. Entonces, bajo esa premisa, la lógica de colaboración, el marco contractual es totalmente distinto. Claro. Entonces, no es un TDR de resultados, es un TDR de actividades. Voy a cambiarte de momento. Ándate al 2019, tenías una expectativa de esto y hoy estamos acá sentados en el 2025. ¿Se cumplió o no se cumplió? Yo, como te digo, no tenía mucho conocimiento del sector minero. Siento que he aprendido un montón. De verdad que es un sector impresionante. Me he sorprendido con conocer personas realmente increíbles. Creo que hay personas de las que he aprendido muchísimo. Sigo sintiendo que es un sector muy vertical, y eso lo hablábamos, ¿no? Como que hay mucho el ingeniero, ¿no? Claro. Y eso a veces dificulta, ¿no? Que se pueda... silos también, hay silos, definitivamente. Es una industria que ahora con la transformación digital están obligados a ver cómo le exprimen la data y la integran, ¿no? Pero sí, ese es un tema que está presente culturalmente. Yo sigo asombrada, ¿sabes con qué? Con algo bien sonoro, con los volúmenes. Con los volúmenes. Sí, o sea, es que lo lees y no te sorprende, pero cuando realmente interiorizas el dato, que para sacar, no sé, pues 1 gramo de mineral tienes que mover toda la tierra que tienes que mover. Sí. Claro, lo puedes leer en un libro, pero cuando pisas la mina y ves los camiones, y ves las llantas enormes, y ves todo el movimiento que hay, y ves el tajo, o te metes a la mina subterránea, es bien, bien chévere. Yo creo que el gran reto de la minería es saber comunicar eso que tú has dicho y cosas como las que tú has dicho. O sea, el gran esfuerzo que hay detrás para lograr algo, que es un esfuerzo no solamente del minero, es un esfuerzo de miles de personas detrás para lograr esa onza. Eso es algo que también me ha sorprendido, ¿no? Y que conversamos en forma de crítica constructiva con el sector, ¿no? Siempre la forma de comunicar del sector ha sido demasiado cauta. Y estás en un país donde hablábamos de los emprendedores, ¿no? ¿Cuáles son los emprendimientos? ¿Cuáles son los negocios? El peruano comerciante que compra algo y vende algo. Claro.
el modelo de negocio de la minería, donde tienes 20 años donde solo pones plata, Claro. y que prácticamente están súper, o sea, a pesar de que son adversos al riesgo en el sentido que, claro, es un commodity, no puedes jugar mucho, no puedes diversificar portafolio así nomás, ¿no? Pero todos esos 20 años de exploraciones, de armar proyectos, de pasar estudios, todo el due diligence que te dan, Claro. ¿no? Eso no es normal en un No, business as usual en el peruano emprendedor. no. Entonces, cuando empiezas a entender todo lo que meten antes de sacar el primer gramito de concentrado, claro, o sea, es complejo, ¿no? Pero no lo sabemos No lo comunicar, sabemos no lo comunicar. sabemos decir. No lo sabemos Y sí, el minero es cauto. Hay un miedo, ¿no? De pronto a comunicar. Hay algo ahí extraño que hay que explorar y hay que ver, pero sí, de pronto esto es un país minero que necesita conocer su historia también, ¿no? Es que además somos un país diverso y la diversidad desde el punto de vista agrícola nos ha hecho unos top en gastronomía y el peruano, olvídate, si le criticas un plato de peruano Claro. te mata. Claro. Pero así como somos diversos en biología, también somos diversos en minerales. ¿Y por qué no nos sentimos orgullosos de eso? Qué lindo hablar contigo de estas cosas. Siempre es bueno reflexionar y escucharte cómo reflexionas. ¿Qué viene? ¿Qué nuevos retos viene para el Hub, Pame? ¿Qué novedades vienen este año, el próximo? Bueno, este año nos toca Perumín. Perumín. Así el Hub está liderando el programa de innovación de este evento que es súper importante a nivel mundial, de hecho. Entonces, hemos tenido una edición pasada con muy buenos resultados. Esperamos repetir eso, seguir conectando con los ecosistemas internacionales. La última vez incorporamos a los jóvenes, lo vamos a volver a hacer este año. Entonces, bueno. Eso es un programa macro. Otra cosa que ya estamos terminando de evaluar son algunas propuestas provenientes de la academia, ¿no? De las incubadoras, pero también de los grupos de investigación, ¿no? Estamos haciendo la hoja de ruta de transformación digital con Cambridge, con la metodología de Cambridge, que nos está asesorando y bueno, ahí esperamos sacar un portafolio de proyectos digitales y ver cómo los empujamos, ¿no? Bueno, y en general, yo te diría que un tema que también es bien interesante es el de la minería circular, ¿no? Yeah. Hoy en día, justo la semana pasada tuve la suerte de estar en un taller de CEPAL, y una reflexión que, claro, hablamos, ¿no? Todos los metales que son críticos van a triplicar, sextuplicar su demanda. Y la pregunta que se hacían los países de Latinoamérica, ¿vamos a poder darles la oferta que se necesita? O sea, se están dando cuenta que de repente no estamos en esas capacidades y ahí entran a tallar, por ejemplo, todos los relaves de momentos en los que no habían las tecnologías que hay, o cómo desarrollamos tecnologías que nos permitan trabajar con concentraciones tan pequeñas, pero si el precio está alto, vale la pena sacarlos. Claro. Y ya no tienes que cavar, están ahí, Claro. ¿no? Es una mina que está ahí a la mano, ¿no? Entonces, empezar a pensar en ese tipo de cosas me parece súper interesante. Y que le haría bien a todos nuestros países que deben tener cantidades de cosas de relave que han dejado. Bueno, los pasivos que Los ya pasivos, ¿no? que ya los asumió el Estado, pero Claro. que ahí hay un montón de mineral. Son Claro. minas de hace más de 50 años y con las tecnologías que habían, ahí se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Viene harta chamba para el Hub, pero también para la industria, también para el país. Y qué bueno que nuestra minería siga creciendo, que todos los peruanos también entendamos de qué se trata esta industria, que a veces no la comprendemos, ¿no? Pero que creo que a través del Hub y con Pamela liderando un gran equipo, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo la innovación va generando un trabajo hermoso para nuestro país. Así que gracias por venir a visitarnos, gracias por conversar con nosotros, Pame. Siempre un gusto, Juan, conversar contigo. Muchas Y gracias este por la programa siempre estará con las puertas abiertas para ti y para el Hub. Así que muchas gracias por venir. Sí, ya, bueno, te pasaré datos de las innovaciones, de los Así que es. lideran las innovaciones, porque nosotros no somos los innovadores, somos los que armamos, digamos, el escenario, pero para que también los demos a conocer. Muy bien, y con todos ustedes, espero que hayan tomado nota de todo lo que nos ha contado Pamela. Nos vemos en el próximo capítulo de Innovadores. ¡Chao!